Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en De Lector a Lector Podcast, el lugar donde hablamos sobre libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Elisa, de Cartas Elisa, y me encuentro con Sol, de Leamos un poco. El día de hoy vamos a hablar de libros en cuyas páginas encontramos no solamente historias reveladoras o escandalosas, sorprendentes o que nos causaron un gran impacto, sino también encontramos libros donde inspiraron para poder cambiar la historia del mundo. Estos son libros que cambiaron la historia del mundo, parte 1, ficción. El primer libro del que yo les voy a hablar es uno de los pilares del género del absurdo, una novela que en su primera edición fue acompañada de unos dibujos increíbles y que se ha convertido en uno de los libros infantiles más queridos de la historia, y estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Este autor creó la historia de Alicia en el verano de 1862. En ese entonces, él se había hecho muy cercano a las hijas del decano de Oxford, que era un amigo de él, y un día las lleva a dar un paseo en una barca y les empieza a contar esta fantástica historia, y Alice, una de las hijas del decano, le pide que la escriba, que la plasme en un papel para que ellas la puedan volver a leer. Pues pasa un año para que el autor pueda terminar de escribirlo. Él era súper minucioso con su letra, era muy pequeña, muy pulcra, entonces ya se imaginarán que cada que le salía mal una frase o algo, volvía a empezar esa página o algo así. Además de que agregó 37 ilustraciones en la historia que él mismo hizo. Entonces, en noviembre de 1864, finalmente, Alice recibe este libro que es de 90 páginas y que incluía la siguiente dedicatoria: Una querida niña, un recuerdo de un día de verano. Ese manuscrito titulado Las aventuras de Alicia bajo tierra es hoy una de las joyas más valiosas de la librería británica. Y pues bueno, los amigos de Lewis Carroll lo animaron a publicarlo, lo habían leído, les había gustado mucho. Él alargó un poco la historia, añadió chistes, modificó el título y le puso Alicia en el País de las Maravillas. Elige a John Tenniel para ilustrar la historia. Los dibujos fueron hechos con tinta china y a la fecha, aunque este libro se ha ilustrado miles de veces, ninguna se le puede comparar a las de la primera edición, ya que el autor fue súper preciso en las indicaciones que le dio al ilustrador, además de que le dijo de que, ¿sabes qué? Estos son los dibujos que yo hice, estos son mis bocetos, de aquí tienes que partir, esta es la guía. Y pues el libro se publica por primera vez en 1865 y a la fecha nunca ha dejado de editarse. Como algunos datos de este libro, es El gato de Cheshire no estaba en la versión original y se incluyó en la que se publicó ya oficialmente. Y mucho tiempo se ha creído que el autor se inspiró en Alice para crear el personaje de Alicia, pero pues si ven los dibujos de la primera edición, es muy distinta la fisionomía del dibujo con la de la Alicia real. Y pues bien, Alice Liddell, que es la hija del rector de Oxford, conserva el libro que Lewis Carroll le dio hasta que en 1928, 6 años antes de morir, tuvo que venderlo para pagar algunas deudas que traía por ahí. El autor era una persona que disfrutaba muchísimo contando historias, inventando juegos. Él era un matemático brillante, trabajó como maestro de matemáticas para una escuela de Oxford, fue también, como datos súper random, fue ordenado diácono, pero nunca se ordenó como sacerdote. Alicia le dio muchísima fama y fortuna, y es un libro que ha marcado por completo la historia. Pues yo les voy a hablar del libro fundacional de la novela moderna, en palabras de Carlos Fuentes y en palabras de Gabriel García Márquez, que decía que si toda la literatura del mundo se eliminara, se destruyera, hacía basta con solo uno de estos libros para volverla a construir o volverla a armar. Y me estoy refiriendo a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Y pues bueno, vamos por unos datos técnicos y de ahí vamos revelando qué tanto sabemos de algunos datos curiosos sobre este libro.
Este libro fue publicado en 2 partes y fue en 1605 y en 1615. Y se considera, como ya les dije, la primera novela moderna. Y entre los temas que va a tratar es las clases sociales, la moralidad, los derechos humanos, y todo esto lo va combinando con humor. También lo combina con fantasía, con brutalidad y hace una crítica social que en ese entonces todavía ningún otro autor había tocado de esa manera, no había tocado ni de esa manera esos temas, ni había tocado todos esos temas en un solo libro. Entonces, Miguel de Cervantes vende todos los derechos de esta primera parte de la novela a Francisco Robles, que era un editor de Madrid, y esperando incrementar todo su beneficio, Francisco Robles decide exportar la mayor parte de la primera edición hacia América. Pero desgraciadamente el barco en el que mandó todos esos libros naufragó y se perdieron toda la inversión, todas estas obras se perdieron, todos estos libros, pero a pesar del contratiempo, Don Quijote tuvo un éxito inmediato, o sea, se empezó a traducir al francés, al alemán, al italiano, al inglés, y desde entonces ya se ha traducido en 60 idiomas y se han publicado casi 3000 ediciones. La lectura del Quijote, o sea, las interpretaciones que le podemos dar al Quijote son muchísimas, muchísimas. Y su protagonista, que es, pues era este viejo hidalgo español que pierde la cabeza de tanto leer novelas de caballerías y está convencido de que él es un caballero errante y que va viajando por toda España y que va en su caballo y que va arreglando los problemas del mundo y que va acompañado por su fiel escudero que es Sancho Panza. Y pues esto empieza a salirse de control, por así decirlo, porque él empieza a decir que todo esto está impulsado por el amor que le tiene a su gran amada, que es Dulcinea. Y pues el resultado realmente te mueres de la risa leyendo el Quijote, porque es como que una tragicomedia, podríamos decir. Y pues Don Quijote en su momento es humillado, luego es despojado de sus sueños, luego es forzado a admitir que ha estado persiguiendo nada más una ilusión, pero pues bueno, fíjate que dentro de las ediciones que hoy en día conocemos del Quijote, vemos muchísimas que son ilustradas, pero esa primera edición como tal no tenía ninguna representación gráfica del Quijote. Esos ya se fueron poniendo después y se les fueron poniendo detalles ornamentales, etcétera. Y en cuanto a la segunda parte, que a pesar de haber sido publicada 10 años después que la primera, el diseño editorial de la segunda parte es similar, pero en el inicio de cada capítulo, la inicial, o sea, va decorada y va, como que va carigoleada y son prácticamente idénticos a los de la primera parte. Pues ya metiéndonos un poquito en el contexto, la popularidad de Don Quijote fue tan que enseguida empezó a surgir una demanda de ediciones ilustradas que le dieran vida a las aventuras. Y la primera de ellas fue una traducción del holandés que fue impresa en 1657 y esta incluía 24 grabados de las escenas más famosas de la novela. Ya esta, pues ya le fueron siguiendo muchas otras versiones ilustradas en las que, pues, Don Quijote cambiaba a veces de aspecto, a veces era de una manera, a veces de otra, pero fue hasta 1860 que una edición ilustrada francesa ya puso la imagen definitiva que hoy conocemos de Don Quijote. Y ya nada más como un último detalle, fíjate que hay un investigador que se llama Javier Escudero, que él confirma que después de haber investigado mucho, de haber buscado muchos documentos de Cervantes, pues realmente muchas de estas aventuras son basadas en historias reales. Miguel de Cervantes se inspiró en algunas partes y en algunas de las aventuras, en las aventuras de Alonso Manuel de Ludeña, que era un vecino que él tuvo en Esquivias.
Entonces, o sea, no todo fue tan inventado, tuvo inspiración en una personaje de la vida real. Y pues nada, este último detallito lo vi en el libro de Nena Monstruo, de Chismecito Literario. Digo, tiene más chisme de Miguel de Cervantes, no nada más nada más es como que la última parte del chisme, el petit chisme, pero no les voy a poner lo demás para que lo lean. Oye, ¿ya leíste tú El Quijote? No, Pues es tu momento porque vamos a tener el taller, Ale, Ariel y yo. Sí, por eso aproveché también, voy a hablar del por Quijote eso tu porque pregunta. sí, por supuesto, para que te inscribas al taller. Con No, razón. pero fíjate que, pues obviamente como muchos niños o adolescentes o preadolescentes me lo dejaron leer en la secundaria, pero ya sabes, era el que conseguías en la única biblioteca del pueblo, que era un resumen del resumen, y aún así no me gustó. Y pues hasta hace poco que lo empecé a leer junto con María de Lectora Empedernida y llegamos a la primera parte. Entonces, ahora vamos a llegar a la segunda parte, o sea, vamos a leer la primera y la segunda parte, y pues estoy muy emocionada de esa lectura. Muy bien, me alegro mucho por ti. Oye, no, ¿cómo que te alegras? Debes decir, ¿dónde deposito? Lo voy a Pero comprometer. en la cuenta de Sol sí está toda la información para que entren, porque van a tener maestros, ¿verdad? Sí, Para poder comprender mejor el Quijote, así que vayan a checar ahí toda la información. sí, es un taller con profesionales, no crean que yo voy Así a es. dar la clase así de que lo terminé hoy y mañana ya doy el taller, ¿no? Sí, no, 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 sí, es todo profesionalmente. Pues bueno, evadiendo la pregunta, de si lo voy a leer, déjenme les platico sobre el siguiente libro. Los papeles del Club Pickwick fue la novela que llevó al estrellato a Charles Dickens allá por 1836. Hubo 19 entregas mensuales entre abril de 1836 y noviembre de 1837. Fue un fenómeno editorial nunca antes visto que en su última entrega vendió 40,000 copias. El resto es historia, porque pues todos sabemos quién es Charles Dickens. Seguramente el título del libro que les mencioné les suena porque ya lo hemos platicado antes, y es que Dickens de algún modo siempre está a colación en el podcast. También se le llama Los papeles póstumos del Club Pickwick, según la traducción. Originalmente era una serie de aventuras deportivas en dibujo que Robert Seymour estaba haciendo. Él era un ilustrador y lo hacía para una revista. Entonces le dicen a Dickens que si le puede poner el pie de foto, ¿no? Acompañar con alguna, em, frase un poquito, pues, no tan corta, a cada una de las fotografías para que tengan como una historia. Y, pues, se dice que Dickens propuso que sería mejor si las ilustraciones de Seymour acompañaban a sus textos. Y, pues, no es que las ilustraciones de él fueran malas, pero, pues, Dickens era bastante genio. Entonces, después de 2 entregas, Robert Seymour se suicidó. Seguramente ya se acuerdan de esta historia porque hablamos de esto en La Navidad y la literatura, un episodio que tenemos creo que fue de los primeros. Pues bien, ¿de qué trata esta historia? Es una historia súper disparatada, muy cómica, donde se narran las aventuras de 4 miembros de un club muy especial. Debe su nombre al señor Samuel Pickwick, que es una especie de filántropo filósofo que junta a otros 3 chicos a su hermandad, y ellos inician un viaje por Inglaterra en el que les suceden un montón de historias y de anécdotas. Y pues bueno, fue súper mega exitoso. Los editores de Dickens incluso decidieron que había que hacer un especial de Navidad que publicaron el 31 de diciembre. ¿Notas que estas cosas de mercadotecnia vienen desde hace tantísimos años? Porque pues Dickens era una máquina de hacer dinero. Entonces hacen este especial, y es como una obra sentimental, y en las ilustraciones que acompañan a la historia, se ve como hay una fiesta de Navidad y los invitados se besan bajo el muérdago y así. Pero, pues, como Seymour se suicida, no había dejado muchas ilustraciones por adelantado. Prueban suerte distintos artistas. Hablot K. Brown, que le dicen Fizz, y él es el que al final se queda junto con Dickens para hacer las ilustraciones, y también ilustraría 10 de las novelas de Dickens, más adelante. Los papeles del Club Pickwick tuvieron un impacto inmediato y súper perdurable en la novela decimonónica, que para que quien tenga duda de qué es la novela decimonónica, es la novela del siglo XIX.
Cada episodio de esta historia te dejaba en suspenso y hacía que la gente estuviera esperando con desesperación cada entrega. Cada mes había más público y, pues, esto hacía que el costo por publicación bajara muchísimo, porque cada mes el tiraje era mucho más grande. Y, pues, bueno, entre los datos random de esta historia es que Dickens no firmaba con su nombre, sino con el seudónimo de Boz, B-O-Z. Y el costo de cada entrega era de un chelín, te lo entregaban envuelto en un papelito verde. Las publicaciones incluían publicidad, así que ya se imaginarán todo el dinero que se estaban ganando. Estas publicaciones empezaron vendiéndose de que 500 y así, hasta que ya se fue al cielo. En 1837 se publica en un libro de 2 volúmenes, pues la popularidad de Pickwick Papers generó muchas imitaciones y secuelas impresas, así como clubs y sociedades inspirados en el club de la novela, que a la fecha, todavía ahorita en 2023, hay algunas que todavía existen que se han ido pasando de generación en generación. Charles Dickens fue uno de los más célebres comentaristas sociales y novelistas de su época. Así que, ¿te acordabas de esta historia? La habíamos hablado antes. Siempre me acuerdo de las historias donde tocamos el tema de Dickens, porque me lo imagino en el tren. Y si no entienden la referencia, tienen que escuchar varios de nuestros episodios antiguos Ah, donde contamos esa historia de Dickens y el tren. Creo que tenemos un especial de Dickens, ¿no? sí, la literatura, la Navidad y la literatura, en esa hablamos sobre Dickens. Sí, sí, sí. Este señor era bastante controversial, Sí, ¿verdad? fue un personaje, pero sin duda Sí, tuvo una vida súper interesante porque aparte, él pues tuvo muchas cadencias cuando era niño, tuvo que trabajar para mantener a su familia, para pagar las deudas del papá, o sea, realmente no la tuvo fácil de chiquito. Pero no les voy a seguir diciendo, o sea, tienen que escuchar el episodio de la Navidad para que sepan de qué les estamos hablando. último dato, este libro lo publicó Dickens con solo 24 años y ahí ya se volvió toda una celebridad. Muy popular este señor. Pero pues bueno, ahora vamos a mi segundo libro y les voy a hablar de Tristram Shandy, de Lawrence Stern. Y pues bueno, Tristram Shandy, su título original es La vida y opiniones de Tristram Shandy, un caballero, y este trastocó las convenciones sobre cómo debería describirse y estructurarse e imprimirse una novela. Y de hecho, aún hoy esta obra, que realmente es bastante humorística, continúa causando pues una controversia y se sigue cuestionando la naturaleza de la ficción y la naturaleza también de la lectura de la ficción. Porque esta novela, bueno, para empezar se publica en 9 volúmenes a lo largo de 8 años. Pero este libro juega con el lector porque tiene una narración muy desilvanada y unas singularidades tipográficas y visuales que van a explotar y van a rayar en los límites de lo que es el diseño de la impresión. Y, o sea, a ver, les estoy hablando de que fue un libro que se publicó entre 1759 y 1767. O sea, la manera en la que se imprimían los libros era totalmente diferente, lo que se consideraba normal era totalmente diferente, y si aún hoy en día cuando vemos algún libro que tiene una manera diferente de escribirse, etc., pues a veces causa hasta susto en algunos conservadores. Imagínense en esa época. Y pues bien, Stern sustituyó muchas palabras que eran antisonantes por rayas, por asteriscos, porque de esa manera atraía la atención sobre ellas, y al mismo tiempo iba disimulando lo que realmente iba a poner. Y pues obviamente también luego había hasta páginas en blanco o páginas totalmente negro, o sea, estaba muy loco el libro. Ojalá y pudiera ponerles fotos de él, pero pues ya tendrán que buscarlo en internet. Y otro dato curioso, esto de poner asteriscos en las palabras altisonantes y todo eso, también me recuerda que en Japón, cuando en el siglo XX había
escritor japonés que sus novelas tenían escenas muy eróticas y tenía algunas palabras fuertes, entonces los editores le ponían un asterisco para borrar esas palabras, entonces eso causaba muchísimo morbo en los lectores y pues obviamente todo el mundo lo quería leer, porque aparte, o sea, se imaginaban otras cosas que igual y no venía o no quería decir esa palabra. Y ya años después, cuando quitaron esa prohibición, cuando ya pues le dijeron, a ver, ¿qué palabra vas a poner aquí? El señor dijo, bueno, el escritor dijo, pues yo no sé qué iba a poner ahí, o sea, eso fue hace muchos años, déjenle el asterisco. Y en las ediciones en japonés tienes asterisco, en las ediciones en español, pues no, le pusieron otras palabras. Pero bueno, volviendo al Tristán Shandy, pues esta es una novela que es en parte, o bueno, no en parte, bastante autobiográfica y que Shandy narra toda su peculiar existencia, y aunque va a arrancar con un trama pues bastante lineal, bastante ordenado, con temas que pues se abandonan, se recuperan, van ahí aleatoriamente, pero los capítulos, conforme uno va avanzando con la lectura, los capítulos se interrumpen y se retoman después y luego esa ausencia hace que sea un poco incoherente la lectura. Entonces aquí Shandy o pues Stern, ya no sabemos luego ni de quién estamos hablando, también va a apelar todo al lector y lo va a obligar con todas estas revoltijos en la escritura, lo obliga al lector a que se meta en la historia, que sea parte de la historia. Y pues bueno, el primer volumen de Shandy, aquí él se va a percatar de toda la dificultad de determinar con precisión el momento exacto en que comienza su vida. Y a partir de ahí se interrumpe constantemente la narración con un torrente ahí de digresiones que van a versar sobre temas totalmente dispares y que van a avanzar, van a retroceder en el tiempo. Y todas estas historias que se cuentan dentro de otras historias, es así como va expresando él sus opiniones, tanto de Shandy como de los personajes de la novela, otros personajes. Y sirve para poner pues toda la acción y etcétera. Y ya en el tercer volumen, Shandy, que aún no ha nacido, o sea, imagínate, ya van 3 libros y el hombre ni ha nacido. Ya en el tercer volumen donde todavía no nace, pues todos los detalles de su vida van a aparecer como que muy intercalados entre las opiniones, anécdotas de toda la familia, que pues es aún más rara que el libro. Y pues nada, Tristán de Shandy tuvo mucho éxito de manera inmediata y hoy se considera la precursora de la literatura posmoderna. Ya nada más así como que unos datillos curiosos. Lawrence Stern fue un párroco rural y cuando él se empieza a adentrar o empieza a ser una figura literaria ya de manera oficial, eso fue de manera repentina porque lo hace con la publicación de un libro que se llamó A Political Romance, que es una sátira sobre el clero de York, del condado de York. Y el libro causó tanta controversia que ya de inmediato así sepultó toda su carrera eclesiástica y fue en ese mismo año que se empezaron a publicar los primeros 2 volúmenes de Tristán de Shandy. Entonces, pues bueno, dejó el hábito bueno, yo no sé si usen hábito ellos, pero dejó el hábito por la literatura. Y por último, un poquito de contexto. La pregunta que plantea la novela de Tristán Shandy es si se trata de una broma virtuosa o de una contribución meditada al arte de la novela. O sea, ¿cuál es la finalidad de este libro? Y es que, pues, como todos los libros, va teniendo un proceso de envejecimiento diferente a lo largo del tiempo, de los pensamientos, de las sociedades. Y es que en Europa de mediados del siglo XVIII, aunque el género novelístico ganaba bastante popularidad y empezaba a ser un poquito más sofisticado, era todavía muy artificial. Entonces, el realismo del que presumía solo existía entre sus páginas, o sea, realmente no mostraba un realismo como el que vamos a ver en siglos más adelante.
Y tal vez el logro que más se le puede ver al trabajo de Stern fue que se percató de que ninguna novela, por aguda que fuese, podía reflejar la confusión de la existencia humana a como lo hizo su novela. O sea, nunca antes una novela había profundizado tanto en esta cuestión como lo hizo él. Y pues su solución fue crear una obra que fuese caótica, que fuese irresuelta, que fuese absurda, como lo somos todos los seres humanos, y que le va a ganar al realismo precisamente por su falta de estructura formal. Y ya desde entonces Tristán de Shandy fue objeto de opiniones muy diferentes. Por ejemplo, había un crítico en los años 1700, a finales de los años 1700, había un crítico que declaró que no tenía nada extravagante y que no iba a perdurar, o sea, que todo era cuestión de una moda del momento. Pero, pues bueno, conforme fue pasando el tiempo, ya en el siglo XIX, pues sí cayó un poquito de su popularidad, fue bastante menospreciada, pero ya en el siglo XX, con toda la literatura moderna, con toda la literatura que estaba surgiendo a principios de los años del siglo XX, pues obviamente Tristán Shandy fue, o sea, la obra precursora, los que los inspiró. Y pues es que de ahí nacen obras como el Ulises de James Joyce, nacen obras como las de Virginia Woolf, nacen obras como En busca del tiempo perdido. O sea, esa es la novela que inspira a todos estos escritores que empiezan a querer replicar en sus páginas nuestra manera en la que pensamos, todo lo que vemos del flujo del pensamiento, etcétera, todas estas cuestiones pues vienen de este libro, de Tristram Shandy. Y de hecho Virginia Woolf lo menciona muchísimo desde chica. Oye, qué buen dato. Sí, está interesante, muy interesante. Muy bien. Jacob y William eran dos hermanos que nacieron allá por 1785. Y ellos eran unos académicos que habían estudiado derecho, fueron bibliotecarios, fueron maestros. Ellos dedican su vida a documentar los orígenes de la lengua, la literatura y la cultura alemanas. Van recopilando cuentos del folclore europeo que son transmitidos de boca en boca, que así por siglos, ¿no? Como se contaban las historias antes. Ellos llegan a publicar un libro con 156 historias que fue titulado Cuentos de la infancia y el hogar. Ya se podrán dar a la idea de que estamos hablando sobre los hermanos Grimm. Ellos, después de publicar el primer libro, sacan un segundo porque fueron juntando más historias, recopilando más historias, pero esta vez las adaptan un poco al público infantil, ya que los cuentos originales tenían una cantidad un poco elevada de sexo y violencia. Además, añaden algunos mensajes cristianos, morales, un poco más de moralejas. Ellos son muy, muy famosos por traernos estas historias juntas, porque fueron cientos de cuentos populares los que ellos trajeron y que están marcados por el sello Grimm, ¿no? En 1909 llega una edición inglesa de estos cuentos que es publicada con ilustraciones de Arthur Rackham. Él fue el único que realmente pudo captar la esencia de estas historias porque puede darle ese toque macabro y mágico, pero que no deja de o sea, sigue reflejando la belleza, la inocencia, el encanto de estas historias, además de la maldad y la brutalidad que algunos de los cuentos tienen. Él tuvo una colección de 100 dibujos en blanco y negro, muy oscuros también, pero además de esto tiene otras 40 láminas, son a color y hace que sea todavía más bonita esta edición. El texto lo traduce un hombre llamado Edgar Lucas y fue a partir de los textos originales compilados por Jacob y William Grimm. Y pues bueno, el libro fue un verdadero éxito. Rackham se convierte en uno de los artistas británicos más celebrados de su época. Y pues hay quien se atreve a decir que no exageraría si dijera que la importancia de estos cuentos es cercana a la de la Biblia. Y antes de estos cuentos de los hermanos Grimm existían los cuentos de antaño o cuentos de mi madre la oca de Charles Perrault que se publicaban en Francia en 1697, que estaba más dirigido al público adulto, pero pues actualmente a nosotros, a nuestra época han llegado los cuentos de los hermanos Grimm, así como tal, ese título, y pues son un gran éxito.
Oye, ¿quién dijo esa cosa? Esa afirmación la dijo Sí. W. H. Auden. Muy, muy loco, porque sí son Muy bastante fuerte. sangrientos. En la edición de Madre bueno, no, sí, Madre Editorial, o ¿cómo se llama? Alma clásicos. Alma Clásicos, tienen los cuentos originales. Y híjole, o sea, Sí, sí dices chale. Pero fíjate que es que era de esperarse, porque toda esa recopilación que ellos hicieron en su momento, pues es que se iban a la taberna del pueblo y se iban que si al bar de no sé dónde y que si se iban con los del puerto. Entonces, toda esta gente que pues venía de otras experiencias, de ver otras cosas, con otras ideas. Ellos no se esperaban contarle esto o que esto fuese para niños, sino ellos contaban sus historias macabras pues, leyendas que entre ellos se hacían, etcétera. Pero es muy interesante porque cuando ellos empiezan a compilar todo esto, fue a raíz de cómo son las cosas, cómo se conecta la historia, la literatura, las artes y toda la sociedad, etcétera. Porque cuando Napoleón quiere unificar España, eso es lo que hace que en Alemania se surja el romanticismo, que era una manera de exaltar estos valores, estas cuestiones de cada nación. Ahí es cuando cada terreno, por así decirlo, los que no eran países querían hacer su propio país, dio un sentido nacionalista, y es cuando los hermanos Grimm agarran y dicen, oye, o sea, imagínate que venga otro loco en algún otro momento a querer destruir toda nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, etcétera. Imagínate que eso pase. Entonces fue que ellos se ponen ahí a compilar estas narraciones, estas leyendas, estas historias, pero pues obviamente no todas eran alemanas, o sea, era que si la niñera sí, de las amiguitas que era francesa y que si el marino que viene de no sé dónde, o sea, eran historias de todas partes. Por eso muchas veces luego vemos que hay leyendas que se repiten en otros lugares, por exacto, cosas sí, como esta. como la leyenda de La Llorona, que se repite en muchas partes de América. Pero se hizo en México. Porque en mi escuela había una señora que aparecía vestida de Pues, blanco. ¿sabes qué? Aquí por mi casa hay un río y también sé que por aquí pasa. Ella tiene mucho trabajo. Oye, qué viajera, ¿eh? Viaja más que Bastante, nosotras. sí, sí, ha de tener pasaporte. Sí. Entonces, es muy loco cómo hay tantos libros que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen y de cómo van marcando las épocas, porque, pues, para nosotros ya llegan así como que, pues sí, o sea, es un libro clásico, fin. O sea, pero realmente en su momento, marcan, eh, géneros literarios, marcan estilos, marcan, muchas cosas, y es muy interesante. Fíjate, y otra cosa es lo que tú dices, o sea, como que ampliando tu comentario, es eso, de que la gente luego no cree, o sea, a veces cuando son de ficción, de por sí, pues lo vemos en el Facebook, ¿no? Que mucha Claro, gente no considera que los libros pues aporten algo a la vida, a la sociedad, etcétera, que es un mero entretenimiento. Pero incluso los libros de ficción que han provocado tantas cosas, o sea, aquí nosotros estamos hablando de modificaciones o que cambiaron la historia enfocándonos a la literatura, pero pues tenemos también otros, o sea, si les habláramos de todos los libros que cambiaron la historia del mundo, o sea, no nos daríamos abasto, pero hay que recordar que muchos de estos libros, aunque sean ficticios, causan una impresión en los lectores, en las sociedades, y estas sociedades van pensando y van modificando su manera en la que ven el mundo y exigen las cosas, ¿no? Precisamente por eso, cuando llegan gobiernos totalitaristas, lo primero que hacen es destruir libros, o sea, o prohibir libros. ¿Por qué? Porque son libros que desembocan en pensamientos y en emociones que pues muchas veces no convienen para los planes, ¿no? Macabros de estos dictadores. Pero pues bueno,
podríamos durar 1000 años aquí, pero no queremos eso. Y nos vamos al siguiente libro y les voy a hablar de Peter Rabbit, que en español se tradujo como El cuento de Perico el conejo travieso. ¿Por qué? No lo sé, pero pues esa es la traducción que le dieron al español, pero yo creo que muchos ya lo conocen como Peter Rabbit. Y este fue escrito por Beatrix Potter. Y pues bueno, estos cuentos de Peter Rabbit es uno de los cuentos más famosos de la literatura infantil y narra la historia de un inquieto conejo y está ilustrado con dibujos que hizo la propia autora. Y de él se han vendido ya más de 40 millones de ejemplares. Y su protagonista pues aparece en otras 5 obras de Potter. La primera edición de El cuento del Perico, que en realidad es el cuento de Peter Rabbit, fue una edición que ella hizo en privado, y en la década de 1890 ella empezó a enviar varias de estas historias a los hijos de su antigua institutriz, Annie Moore. Y ella la animó a buscar, Annie Moore le anima a buscar una editorial y escogió la de Peter Rabbit, que relataba en una carta ilustrada que le escribió a uno de los hijos de Moore. Y pues ya, ella lo mandó a un editor, tuvo éxito, se lo empezaron a imprimir, y este cuento narraba cómo Peter Rabbit se colocaba en el huerto del vecino, que era el señor McGregor, y todo lo ponía patas para arriba. Entonces, más tarde, Potter amplió la historia y realizó ilustraciones a color, hizo 41 dibujos y cada dibujo iba en una página. Entonces, Potter creía que los niños pues realmente deseaban tener libros que pudieran pues manejar, que pudieran disfrutar, pero los editores en esa época solo imprimían en formatos grandes. Entonces, ella decide hacer su propia edición y ya para principios del siglo XX, para 1901, realiza realiza 250 ejemplares y esto los fue regalando en Navidad a sus familiares, a sus amigos, y tuvieron tanto éxito que al cabo de 2 meses encargó otros 200 volúmenes y pues ya la editorial Frederick Warner reconsideró la propuesta del libro de pequeño formato y lo publicó un año después con ilustraciones con todo el color, etcétera, y recibió una gran acogida. Y Potter escribió en ese entonces otras 22 historias de este conejo. Una de las cosas que determinaron el éxito de estos libros fue la combinación de las aventuras, las ilustraciones y toda la cuestión moral que eran las moralejas. Y esto perduró por varias generaciones. Peter Rabbit alertaba sobre los peligros de desobedecer a los padres y pues bueno, como sí hacía travesuras, pero luego se sentía mal. Entonces, fueron determinantes para la alfabetización en Reino Unido en esa época, a principios del siglo XX, y fue ampliamente leída por los niños y los papás adoraban que pues tuvieran ese tipo de literatura infantil apta y pues ya en un formato para niños, libros pequeños para sus manitas y todo, entonces fue un éxito total. Ya animó a que ella hiciera otro tipo de relatos para niños y ya fue cuando Warner le publicó todos sus libros y con múltiples tiradas, tanto la editorial como Potter amasaron una gran cantidad de derechos de autor, de beneficios. Sin embargo, aquí hubo un problema, que Warner no registró los derechos de edición en Estados Unidos. Y a partir de 1903 empezaron a surgir numerosas copias piratas que supusieron una pérdida demasiado grande en los beneficios pues de tanto de la editorial como de la escritora. Pero pues Potter no era nada tonta, era una mujer emprendedora y pues a partir de ahí ella aprendió la lección pues con esta experiencia de Estados Unidos, y cuando diseñó el muñeco de trapo que estaba basado en el conejo de Peter Rabbit, se cuidó de registrarlo en la oficina de patentes y pues ya el conejito se convirtió en el primer personaje literario registrado. O sea, está súper interesante esta historia, a mí me encanta.
Entonces, porque no nada más, o sea, implica la historia, o sea, como un libro para niños implica tanto, o sea, implica en cuestiones editoriales, en cuestiones de literatura infantil, pero también en cuanto al registro de marcas, en cuanto a las patentes, todo esto que es, o sea, lo que es el marketing, todo lo que es una marca en en toda la extensión de la palabra, y me parece a mí maravilloso, ya consciente del potencial que tenía la creación ya en el mercado, fue cuando autoriza la venta de juegos de té, de cuenco, de pantuflas para niños, todos los artículos que te puedas imaginar basados en los personajes de ese conejo. Ya para 1904, o sea, imagínate, en 1901 fue cuando lo empezó a comercializar. 3 años después, ella inventó un juego de mesa basado en Peter Rabbit y no sale a la venta en ese momento, se tardó un poquito más y fue rediseñado y todo, pero pues sí implicó que se dedicara a fondo en el diseño de todos los productos y pues bueno, fue una gran promoción y cuando Walt Disney le propuso realizar una película de animación de Peter Rabbit, ella lo rechazó porque para su parecer ampliar a una película saldrían a la luz muchas imperfecciones. Entonces, hoy todos los artículos basados en los personajes de Potter siguen siendo un éxito de ventas. ¡Qué buena historia! Muy interesante, muy interesante. Sí. Es que a veces no pensamos en cuándo empiezan a hacer todo esto del marketing, marcas registradas y todo esto que platicamos, Sí, porque, ¿te acuerdas que hace unos episodios hablábamos de cuando le habían pirateado a Tolkien El Señor de los Anillos? sí, me acordé muchísimo Sí, de eso. totalmente, porque no estaban regulados, o sea, eran cosas que no pasaban antes, o que si pasaban no te enterabas, o sea, O ¿cómo sea, se es como que si Estados Unidos es el China en haz de Occidente. cuenta? Sí. ¿Y ellos somos los malos? Sí. Sí, pero que, o sea, es que realmente es interesante porque, o sea, esto nos muestra no nada más cómo evoluciona este libro, pero cómo cambia realmente la historia, o sea, cómo a raíz de eso personajes literarios se vuelven una marca y que empiezan a ser comercializados y pues ve, o sea, tazas, pantuflas. Busquen ahorita en Google Peter Exacto. Rabbit y lo van a encontrar y van a decir, ah, ese es Peter Rabbit, pues por si no lo ubican. Sí, y lo que como lo que hablamos de Charles Dickens ahorita, de que en sus libritos, o sea, en el libro mensual que salía, ya traía publicidad, o sea, el marketing ya iba ahí incluido. O sea, ¿desde qué momento? O sea, no piensen que el folletito que van y les dejan ahí en su casa de, no sé si contigo pasa, pero aquí con nosotros llega una libretita de con todos los localitos que hay aquí alrededor para que compres y gimnasios y de comida y todo, o sea. No me lo imagino atrás de un libro de Charles Dickens donde venga algo así, pero, pues, así era. Sí, es Está interesante. Hace poco subí en mi Facebook un meme donde estaba una persona que agarraba por primera vez un libro y se preguntaba, ¿dónde está la publicidad aquí? Y mira, él se refería a esos libros de Charles Dickens. Este hombre sabía más allá de lo evidente. ¿Tienes algo que quieras compartir de tu Facebook o de qué sección quieres que siga? Fíjate que no, oigan, les contamos una cosa, eso lo compartí en un grupo con unas amigas que tenemos, Elisa y yo. Hace poco me escribe una persona por mensaje directo en mi Facebook y me dice, ¿tienes pareja? ¿O cómo fue que me preguntó? Me andaba ya ligando. Y yo así, ay señor, por el amor de Dios, aquí estamos hablando de libros y usted ya está haciendo su luchita para ligarme. Pues obviamente no le contesté, pero sí me dio mucha risa a mí y a todas a las que se lo compartí. Oye, yo digo, hoy creo que no vamos a tener nuestra feliz sección de cosas random de Facebook, pero quiero contarles que hace como, no sé, una semana compartí un meme que era de que cuando alguien me pregunta de qué trata mi libro favorito y automáticamente yo, siéntate. O sea, de cuando uno ya se va a poner a hablar como loco, ¿no? Que ya no lo van a callar. Pues una chava lo compartió. Todos los comentarios era, sí soy, sí soy, sí soy. O alguien etiquetando al que siempre les habla de libros, ¿no?
pero hubo una publicación, alguien lo compartió y puso: "Odio hablar de libros, son todos míos. ¿Cómo te voy a hablar de algo que me pertenece? Jamás recomiendo libros y nunca lo haré". Y yo: "Okey". Entonces, estás como el meme así, pues, ¿qué chingados pregunté? Sí, o sea, no fue lo más random del mundo. Ay, pues, ¿sabes cuál sí tengo? El meme donde tengo bueno, no es un meme, es una serie de fotos que le toman a Orlando Bloom, donde Ah, está sí, leyendo Los hermanos Karamazov de Dostoyevski, y una persona me dice: "A mí no me interesa ver las reacciones de ese tal Bloom, o como se escriba. A mí lo que me interesa es si tú ya lo leíste, quiero discutir contigo tus opiniones". Yo decía: "Ay, señor, si así se está poniendo con en un comentario, ¿usted cree que yo voy a querer hablar con usted?". Pues no. exacto. Ay, pero ¿qué haríamos si todas esas personas que nos comentan sus sus cosas jocosas? Oye, ¿qué estás leyendo actualmente? Mira, actualmente estoy leyendo Nena de Melissa Febos. Es que voy a ver a unos amigos ahora que vaya a ver a mis papás, voy a coincidir con unos amigos y les prometí que les iba a llevar varios libros. Entonces, mi amiga, bueno, es un matrimonio, la esposa me pidió un libro sobre cierta temática, que es el que trata este libro, porque ella es directora de cine, y aparte es muy exitosa, hace películas documentales y ha viajado y han sido expuestas alrededor del mundo sus películas. Y pues bueno, ella tiene un proyecto sobre, quiere tocar temas sobre prostitución. Entonces me dice: "Oye, ¿no tienes un libro de sha, 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 sha?". Y yo me acordé: "Ay, yo tengo ese de Melissa Febos, que lo compré en la FIL del año pasado y no he leído". Entonces, obviamente, ahorita me estoy apurando a leerlo, pero obviamente ya me conocerán que yo así leo un párrafo y de repente: "¿Y por qué el cielo es azul?". Este meme podría generar mucha controversia. Sí, no, y empiezo a buscar, ¿por qué el cielo es azul? Pero no, ya hoy hablé con ella y le conté esto y le dije: "No, tengo que leerlo, te lo prometo que sí o sí te voy a dar ese libro". Lo bueno que nos vamos a ver en 2 fechas, una antes de Año Nuevo y otra después de Año Nuevo, entonces tengo, periodo extendido Tienes tienes 10 para días mínimo, sí, mínimo, mínimo. pero como diciembre nos está metiendo todos los días así en turbo, ponte Oye, así, o sea, está durando 3 días diciembre. nada, o sea, es increíble lo rápido que va el mes. Sí. Sí, fíjate que yo estoy leyendo 2 libros y escuchando otro. Estoy escuchando uno que se llama Gente ansiosa, que me recomendó Annie de Annie en Books. Es de Frederick Backman. Ay, no manches, es un libro muy loco, de un chavo que va a asaltar un banco y el asalto sale mal, entonces se escapa del banco y va y da a un departamento que están mostrando para que lo compren. Entonces, el asalto al banco se convierte en una toma de rehenes y después te empiezan o sea, en distintos tiempos te van platicando, ¿no? De que lo que está pasando en el departamento cuando está la toma de rehenes y lo que pasa a la vez mientras los policías están interrogando a los rehenes cuando ya los pudieron liberar. La verdad es que cada quien va por su cuenta, o sea, todos hablan, les empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué estaba haciendo usted en ese departamento? Y ellos de que, bueno, es que yo hoy en la mañana cuando me levanté, estaba leyendo el Facebook y ahí vi que estaba este departamento en venta y empiezan a divagar, a divagar, a divagar y te terminan contando la historia de cada una de las personas que estaba de rehén en el departamento, de los policías, del asaltante. Y la verdad es que es muy interesante porque te hablan siento que es un libro, que te hacen reflexionar mucho, porque luego pasan estos puntos de quiebre, ¿no? Donde las personas les pueden salir tantas cosas mal, que cuando acuerdas ya terminaste haciendo una tontería y puede cambiar tu vida. Una mala decisión, el estar en el lugar equivocado, y es un libro muy, muy interesante. Lo estoy escuchando en Storytel, y hay una sola narradora pero hace un montón de voces, o sea, realmente es un gran audiolibro.
estoy escuchando ese, estoy leyendo las cartas de Papá Noel de Tolkien, que, ay, he querido prolongarlo lo más posible, lo voy a terminar yo creo que el fin de semana aquí en la casa, y estoy leyendo, ay, güey, La llave se llama, de Junichiro Tanizaki, que lo leímos el año pasado en el club de lectura y todos quedamos como de, ¿what? Porque el libro fue muy random. Este escritor japonés, para los que no sepan, él es uno de los que modernizó la novela en Japón hace, no sé, 40, 50 años. Y esta historia trata sobre una pareja que ya el señor está cerca de los 60, ella está más está aprox de 45, 46 años, y su vida sexual es bastante, simple, pero ella tiene un apetito sexual muy fuerte. Él tiene como que, pues, ya no tiene las mismas ganas porque ya está más grande y así. Entonces, empiezan a escribirse en un diario, cada uno en su propio diario, empiezan a contar cómo se sienten sobre esto, y, pues, cómo son los malentendidos y cómo cada uno piensa que hay un tercero, cómo intervienen. Empieza a cambiar la forma de pensar de cada uno, porque entre ellos dicen de que, bueno, que ella no lea mi diario y ella de que él no lea el mío, pero los escriben realmente con la intención de que sí se lean. Entonces, es una novela muy, reveladora, no sé cómo decirlo, me tiene muy impactada por las cosas que pasan, y la verdad es que me está gustando bastante. La forma de escribir de Tanizaki es muy peculiar, o sea, realmente, aunque pasen cosas medio locas, no quieres parar de leer. Y, pues, ya les contaré después y se los recomiendo. Ya voy como en el 60%. Es una novela corta, así que ya les cuento luego qué tal está el final, pero realmente hasta ahorita me ha gustado mucho. Pues fíjate cómo son las cosas. ¿Qué? Me estás diciendo que es, Tanizaki. Así es. Pues él es el autor que te estoy diciendo que escribía eso de Sí, groserías es verdad, japonés. cierto. Disculpen si les sonó muy fuerte mi sí en la bocina. Sí, Sí, y aparte tiene unos datos súper creepy. Bueno, no los vamos a tocar en este podcast, pero ya luego cuando Elisa termine su libro, podemos hablar un poquito del autor, porque sí es como que medio creepy, tiene unas cosas que tú dices, híjole, pero en la vida real, y eso lo exportaba a su literatura. Entonces, no, 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 señores. ¿Qué conectadas estamos? sí, ya ves, como siempre. Pero es que no manches, la verdad, fíjate, yo no tenía en la mira este libro, y el año pasado cuando lo leímos en el club, todas se quedaron, de verdad que todas están como que: "Es que este libro está bien raro, Elisa, ¿por qué lo pusiste?". Bueno, es que hay que conocer de toda clase de literatura. Ya si les preguntan: "¿Han leído algún japonés?". Sí, claro, a Tanizaki. Pero la cosa es que yo ni siquiera lo tenía en el radar. Ya bajé algunos de sus libros, los tengo marcados en Storytel, porque están ahí algunas novelas cortas que quiero leer un poco más de él. Pero Annie, otra vez, Annie en Books, me escribe y me dice: "Elisa, tienes que leer este libro". Pero Annie no sabía que yo ya había leído Arenas movedizas anteriormente. Me dice: "Tienes que leer este libro, está bien loco", y me empieza a platicar, ¿no? Es un matrimonio que es así, lo que yo ya les conté. Y yo le dije: "Pero por supuesto, yo de hecho ya había leído Tanizaki". "¿En serio?". Y yo: "Sí". Total que ya, empezamos a leerlo juntas y no, no manches, o sea, está bien loca la historia, pero es interesante porque te habla de cómo, uno mismo se engaña, o sea, de las cosas que cómo uno se lava el cerebro solo para convencerse de que a veces no estás haciendo cosas malas o de que lo que haces es desinteresado, ¿no? La verdad es que sí está muy, sí, pues muy loco, no hay otra palabra. Y por cierto, ya terminé Lolita de Nabokov y qué increíble la forma de escribir de Vladimir Nabokov. Estoy maravillada, o sea, era una historia tan creepy, pero su forma de narrar es increíble, o sea, de verdad que hay un momento, después de la primera mitad, bueno, después de la mitad de la historia, que siento como que baja un poquito el nivel, pero ya cuando se está terminando, güey, no manches, estaba en el trabajo, estaba escuchándolo y, o sea, no sé, yo sentía como que quería salir yo corriendo a buscar al al protagonista, no sé, fue una cosa, me causó muchas emociones.
Así que se los recomiendo, sí está muy padrísimo. Ya después les hablaré en mi cuenta de Instagram, un poco más sobre la novela. Pues bueno, yo creo que, no vamos a extendernos más en este capítulo, sobre todo porque terminando de grabar este capítulo, vamos a grabar el siguiente capítulo, porque, pues, vamos a andar de vacations y, pues, ¡Yujú! no queremos estarnos, mortificando con este tipo de temas, ¿verdad? Entonces, pues nada más les pedimos que, pues, nos dejen sus comentarios sobre este capítulo, si conocen algún libro de ficción que haya cambiado la historia del mundo y, pues nada, que nos digan, qué les gustó, qué les gustaría que tocáramos en el podcast, que nos cuenten cómo les fue hoy en su día, pero déjenos comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube, porque nos encanta leer sus comentarios, nos encanta ver que nos escriben y que ven y escuchan, mejor dicho, el podcast. Oigan, y pues este capítulo sale el 21 de diciembre, un poquito antes de Navidad, y esperamos que se la pasen súper bien, que cuando estén preparando todos sus sagrados alimentos para Nochebuena, lo hagan escuchando el podcast. Recuerden que pueden escuchar el episodio de La Navidad y la literatura, porque ahí hablamos de cosas muy navideñas y de cómo Charles Dickens prácticamente la reinventa o la inventa, no estoy segura cuál era la palabra, pero seguramente les va a gustar mucho. Escúchenos mientras cocinan, y que se la pasen muy bien, las que los queremos mucho. Felices Navidad.